Muy buenos días, bienvenidos a nuestro devocional a solas con Dios en esta serie del mes Diligencia. Y quiero invitarte a que vayas conmigo a Santiago capítulo 4, versículos del 6 al versículo número 10. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad, y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro, y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Querido hermano y querida hermana, en esta mañana muy importante, yo quiero que juntos podamos hablar de un tema tan especial como lo es sométanse a Dios. El someterse a Dios es un acto de diligencia. Cuando pensamos en someternos a Dios debe ser algo que tengamos muy claro y algo que lo hagamos con precisión constantemente y que actuemos. El someterse a Dios no es un deseo nada más, sino que debe ser una acción concreta. Y en esos versículos que acabamos de leer, Santiago nuevamente nos expresa qué es someterse a Dios y cuáles son los beneficios de someterse a Dios. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Mire por favor lo que dice el versículo 6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La característica principal de una persona que quiere someterse a Dios debe de ser una persona humilde. Debe de ser una persona humilde, una persona que reconozca quién es. Y nosotros como cristianos, si hemos sido lavados por la sangre de Cristo, si le hemos entregado nuestra vida, no somos más de aquellas personas que en estos momentos aún no se han arrepentido. Lo único que hemos logrado es la gracia de Dios en nuestras vidas y cómo Dios nos ha permitido convertirnos a Él. En cuanto a ese valor de ser sus hijos, toda la gloria se la damos a Él porque ese es un altísimo honor. Y sabes, cuando tú y yo pensamos en esa humildad nos va a llevar a nosotros a reconocer que aunque somos cristianos, tenemos una necesidad grande de Él y que todo lo que somos y lo que tenemos se lo debemos a nuestro Dios. Por eso es que el someterse a Dios debe ser necesario que una persona tenga humildad. Porque si no tiene humildad tendrá soberbia y eso le llevará a dejar de aprender, a dejar de practicar las disciplinas espirituales, a dejar de hacer la voluntad de Dios y creer que él o ella ya tiene un lugar especial y que no necesita hacer nada para Dios, no necesita ya comprometerse, simple y sencillamente puede ir pasando el tiempo y esa persona, su soberbia, le va a llevar a que Dios le resista, a que Dios en realidad lo ponga en el lugar donde debe y de una manera muy drástica. Porque si hay algo que Dios no resiste, si hay algo que Dios aborrece, es el corazón soberbio, el corazón altivo. Una persona que quiera someterse a Dios, si no tiene humildad, no lo podrá hacer. Una persona que tenga arrogancia, tenga soberbia, no va a poder someterse a Dios como Él espera que se someta. Siempre va a tener limitantes, siempre va a tener reservas, siempre va a tener un límite con Dios, siempre va a depender de las condiciones que se presenten, siempre va a depender de cómo lo traten, cómo lo elogien, porque esa persona, el centro no es Dios, sino que el centro es ella misma o él mismo. Para someterse a Dios se necesita humildad, pero también cuando tú y yo aprendemos a someternos a Dios tendremos un beneficio fundamental y que es con el cual todo creyente o cualquier hombre o mujer desea llegar, y eso es aprender a resistir al diablo. Una persona que no se someta a Dios en oración, en devoción a la palabra, una persona que no se someta a Dios en congregarse, en ser parte de la comunidad de cristianos, tener comunión unos por otros, relacionarse, crecer juntos, exhortarse juntos. Una persona que no se somete en todo lo que la palabra de Dios requiere y tiene algunas reservas, tiene algunos lugares donde no le dedica al Señor, esa persona no va a poder resistir al diablo, porque él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él anda buscando cualquier excusa que nosotros pongamos. Piensa por favor esto, cuando tú y yo ponemos alguna excusa, esa es una puerta abierta que le dejamos a Satanás. Cuando tú y yo le privamos un lugar a nuestro Dios,
Esa es una puerta que Satanás puede abrir. Cuando tú y yo no solucionamos un conflicto, esa es una puerta abierta para que Satanás trabaje. Todo lo que nosotros hacemos que a Dios no le agrada es una puerta abierta y tenemos que solucionarlo, arrepentirnos, sanar esa situación que está pasando. De lo contrario, seremos devorados por Satanás y no lo podremos resistir. Pero si tú y yo nos sometemos a Dios, procuramos hacer su voluntad y estamos en esa comunión diaria con Él, pues nos va a ser más fácil resistir al diablo. Y la promesa ahí está: y Él huirá de vosotros, y Él huirá de vosotros. Entonces tú y yo necesitamos convicciones claras. El significado de resistir en realidad es mantener una posición firme en contra. Todas las personas están bajo el señorío de Cristo o el de Satanás. O le pertenecemos completamente a Dios o no le pertenecemos y somos parte del reino de Satanás. ¿Sabes? El versículo también nos enseña que no existe terreno neutral. Solamente existe o somos completamente del Señor o estamos bajo el señorío de Satanás. Es por ello que tú y yo debemos de trasladarle toda nuestra lealtad a nuestro Dios. Todo debe de pertenecerle a Él y Él huirá de nosotros como un enemigo derrotado. Porque Jesucristo venció en la cruz del Calvario, porque su Espíritu Santo está entre nosotros y tiene poder, podemos vencer y el enemigo va a huir derrotado. Pero todo cuando tú y yo nos sometemos a Él. Dice el versículo número 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. En estos dos versículos, la idea de limpiar las manos y de purificar los corazones tiene que ver con los sacerdotes del Antiguo Testamento, que se lavaban sus manos para mantener su limpieza ceremonial, tanto interna como externa, al acercarse a Dios. Hoy en día, cuando tú y yo nos acerquemos a Dios, debemos de confesar nuestros pecados, debemos ponernos a cuentas a Dios. Solo así, tú y yo podremos someternos a Él, cuando somos francos, sinceros, y en realidad lo hacemos con un corazón necesitado de cambiar. Así que recuerda por favor esto: debemos de someternos a Dios. Que el Señor te bendiga en este día.